Nuestro pueblo se propone librar su gran batalla contra el analfabetismo con la meta ambiciosa de enseñar a leer y escribir hasta el último analfabeto en el próximo año. Bueno, yo acababa de cumplir 14 años, estaba en el 8º grado, en la enseñanza secundaria, y tuve noticias de la campaña de alfabetización en mi propia escuela. En ese tiempo tenía 15 años, acababa de cumplir mis 15 años. Yo tenía 16 años y mi hermana tenía 13. Tendría aproximadamente 17 años. I was about 12. Todo el pueblo está preparándose a una intensa campaña. Sencillamente que había habido un movimiento fuerte por mi barrio, en la provincia, en Cuba, y se veía que los jóvenes iban, venían, y yo quise participar de ese movimiento grande, revolucionador. Justamente fui a la campaña y solo me autorizaba mi mamá si tenía ya 15 años. Y tenía preocupación porque la campaña había comenzado. Muchas personas se habían ido y yo decía, ¿y no va a haber otro llamado para que me dé tiempo a cumplir mis 15 años y poderme incorporar? A mí, desde que conocí que se estaba haciendo esa convocatoria para alfabetización y que se estaba pidiendo que estudiantes de la ciudad fuéramos al campo a alfabetizar, a mí aquello me entusiasmó muchísimo y yo me motivé mucho con eso y llegué a mi casa a abordar a mi mamá y mi mamá puso el grito en el cielo. O sea, mi mamá desde el primer momento se negó totalmente. Bueno, mi familia eso no le gustó mucho porque era la primera vez que yo me separaba de mi familia y pensaron que sencillamente que iba a tener problemas, que no iba a poder adaptarme, que me iba a asustar, que esto iba a pasar así y que no. En el caso de mi papá, él firmó la planilla de mi hermana, la mía no. Entonces yo me fijé por la planilla de mi hermana y firmé yo como si fuera mi papá. Llevé la planilla, todo perfecto, y después nos fuimos y ya él no podía hacer nada, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo porque bueno, de pronto dejar que un hijo salga así en aquellos tiempos, en aquel momento, a conformarse en un ejército de no se sabe qué cosa muy bien, alfabetizar, y bueno, ahí nos fuimos. The new literacy volunteers gathered at the beachside town of Varadero for their teacher training. Varadero had once been an exclusive community for the wealthy, but after the overthrow of the Batista dictatorship and the beginning of the revolution in 1959, many of the mansions were transformed into museums and schools. Cuando llegamos, fue una semana, daban como 15 días de entrenamiento, enseñar a alfabetizar, cuál era el trabajo nuestro que íbamos a hacer con los campesinos. No era solamente un trabajo como es actualmente en Médico de la Familia, que no es solamente enseñar, sino crear costumbres de salud, costumbres de vida, toda una serie de cosas, ¿no? Porque éramos estudiantes de secundaria, estudiantes de universitario, pero la mayoría era de secundaria básica, que íbamos a estar viviendo con familias que no conocíamos, que podían estar muy apartados, que no había luces. Era mi primera salida de la casa, era mi primera sensación de un tanto de libertad, es decir, lo cual hacía que sintiera una manera de vivir diferente. Y le empecé a coger amor a esa especie de independencia. Armed with workbooks, pencils, hammocks, and lanterns, the young volunteers, called brigadistas, headed off to their teaching assignments. Some brigadistas went to teach literacy in the cities, to workers, the elderly, and anybody else who did not know how to read and write. But the majority headed out to rural areas,
often to remote mountain regions where electricity and running water were non-existent. A mí me tocó una finca en el territorio de Villa Clara y allí la casa del campesino se convirtió en mi escuela. Se hizo un censo, fuimos casa por casa para saber quiénes necesitaban pasar la escuelita y para convocarlos para que fueran por las noches o por las tardes, porque depende el horario que ellos pudieran disponer para aprender. Y casi siempre era de noche porque trabajaban en el campo, trabajaban en el pueblo. Y ella preparó como un comedorcito que tenía, se preparó una gran mesa a la cual nos reuníamos todos allí y se improvisó una pizarra. Había mucho entusiasmo, yo tenía muchos alumnos. Ahí me tocó trabajar en Manatí. En Manatí, en lo que es el Central Argelia Libre. Pero de Manatí, en una colonia cañera grandísima, que había muchas personas que eran analfabetos, bastantes personas. Yo nunca había ido al campo, para hacer el cuento fundamental, nunca había ido al campo. Para mí el campo era una cosa extrañísima, ¿verdad? No extraña, pero sí algo distinto, ver a las personas, los campesinos. Tú no puedes ir, pero no había ido nunca a un lugar así. Éramos 3 compañeras. Aurelia, Hernández, Aide Muñoz y la que les habla, Daisy Beitía. Fuimos las que iniciamos la campaña. O sea, tuvimos 2 días o 3 de adaptación a ver cómo era aquello, piso de tierra, todas esas cosas que tiene el campo. Nosotras mismas nos repartimos después los alumnos por alfabetizados. Yo tenía como 7, 8 y así cada cual. Y empezamos a dar las clases y a alfabetizar. Cuando eso, pues muchos que llegaban paraban en mi casa. Y entonces cada uno iba escogiendo su lugar muy distante, donde quiera, porque eso fue donde quiera. Y entonces en mi casa quedó uno. Bueno, ellos preparaban la mesa de la cocina. En la mesa ahí pues, se ponían los taburetes y un banco que había en la casa, que es esta misma mesa que está aquí. Y ahí alrededor, y él preparaba y le daba las clases. Se comenzaba por las vocales. ¿Cuáles eran las vocales y cuáles eran las consonantes? Es decir, consonantes más simples como la P, papá, pa, pe, pi. Yo tuve dificultades con un viejito, él se llamaba Joaquín y la palabra quín es con Q, U, y él decía que no, que ahí decía Joaquín, que no, él no entendía. Que él era, si este era acá, y que aquí él se llamaba Joaquín, y él ponía Joacín. No había manera de que él entendiera que yo no sé quién lo inventó. Yo le decía, yo no sé, son los españoles, tus raíces. Pero bueno, yo no sé quién inventó la Q, la U, pero eso es así, Joaquín. Y él me decía, no. Si eso es mami, esto es hace, sí, a este caque, kiko. Y mis alumnos eran haitianos. Mis alumnos eran haitianos que no sabían ni leer ni escribir en su idioma.
Logré fue enseñarlos a firmar, pero ellos estaban muy orgullosos de no tener que usar el dedo para la huella digital y de poder poner su nombre, ¿no? Ir a una casa, alfabetizar a un señor llamado José María, que vivía con 3 hijos, su esposa y 3 hijos pequeños. Un ambiente familiar para mí particular porque era un bohío con piso de tierra, con 2, 3 taburetes para dormir. Suerte que bueno, nos habían dado nuestra hamaca y teníamos el farol. In addition to teaching literacy, the brigadistas worked alongside the peasants and farmers each day, helping out at home and in the fields. Muchachos, yo nunca había trabajado en el campo así agachada y cogiendo sol, ni nada por el estilo. El Escambray alfabetizaba una familia entre los alumnos, que en la familia que yo vivía no pude alfabetizar, nunca pude alfabetizar al señor de la casa. Tenía 47 años, era desmochador de palmas, tenía las manos inflamadas, tenía las manos deformadas por ese trabajo tan violento, era incapaz de sostener el lápiz. Yo le cogía el lápiz con las manos y se le caía. Y sí aprendió a leer más o menos, pero a escribir no pudo, nunca pudo. Personas que tenían 30 años, 32, nunca habían ido a una escuela, no sabían leer, no sabían escribir, firmaban con una cruz, firmaban con el dedo la huella digital del dedo grueso, y eso era muy penoso para ellos. Y más yo, que era una muchachita que era la que iba a ser su maestra. Pero aquello cambió porque ellos tenían un orgullo muy grande de que tuvieran una maestra para ellos por la noche. Es decir, ese carácter de pena fue pasando a un carácter de entusiasmo y de descubrimiento de cómo se ponían las cosas. Y entonces su nombre, cuando ellos aprendieron a poner su nombre, era una sensación de satisfacción muy grande, de sorpresa. Ay, mira cómo se escribe mi nombre, mira mi nombre. Ay, y ahí dice que yo me llamo así, sí, como no, así tú te llamas. Pero era muy divertido, ¿sabes por qué? Porque, por lo menos para nosotros, descubrir que la gente, hay un momento en que descubre que sabe leer, o sea, no se percatan de que están aprendiendo poco a poco. Y entonces viene la alegría de leí. Se aprendí a leer, ya yo sé leer. The assault on Cuba's Bay of Pigs occurred in April 1961, in the midst of the literacy campaign. The invasion was defeated, and 1,100 invading soldiers surrendered. But armed insurgents, intent upon toppling the new Cuban government, still roamed the countryside, where thousands of literacy teachers were hard at work. Habían alzado, había que cuidarse de ellos, había que andar con una persona que lo acompañara uno con un fusil. Bueno, la orden era quedarse en casa. Nosotros no estábamos preparados militarmente. Nosotros éramos jóvenes que íbamos a enseñar. Entonces la orden era quedarse en la casa del campesino. Cada vez que llegaba la noche, la dueña de la casa
nos metía para adentro, ¿no? Es decir, no quería que diéramos clase en la sala. Poníamos la mesa detrás de una pared que había. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué hay atrás? Si es que adelante hay más posibilidades. Y me decía, no, porque el farol alumbra mucho y a distancia se ve todo lo que hay adentro de la casa. Un día me lo demostró, salimos y caminamos y en una oscuridad total. Y sin embargo uno sabía, decía, ¿cuánta gente hay en aquella casita? Es verdad, se veía la lucecita y tú veías cómo la gente pasaba y decía, hay 2, hay 3, hay 4. Entonces, ella, como estábamos en zona de alzado, ella decía, un hombre apostado con un buen fusil puede matar a una persona a esta distancia si tú estás visible. Una noche pasamos un susto muy grande porque en la casa donde dormíamos, ¿no? Como en la madrugada, nosotros sentimos como unos caballos y entonces unas voces de hombres y empujando la puerta, así tocando, así, ¿no? Entonces, que saquen a las alfabetizadoras, Entonces, el señor de la casa, ese español, dijo, yo de ninguna manera abro la puerta. No se asusten que yo no voy a abrir la puerta. Entonces, él no trató, porque imagínate, yo estaba muerte de miedo, estábamos muerte de miedo. Y en la casa también, porque no sabíamos qué iba a pasar. Mi papá fue a buscarme, a mí y mi tía también, y mi hermana Consuelo. Fueron a buscarme, llorosa, que podía irme, que lo recogiera todo, que por qué insistía tanto en irme, que mira cómo estaban las cosas, que todo estaba muy malo, que estaba malo, que no sé qué. Y yo le dije, no, yo voy a favorecer de todas formas y yo me quedo aquí. Aunque se vayan unas cuantas, yo me voy a quedar. The sense of danger became even more real when one literacy teacher, Manuel Ascunce, was killed by the insurgents. Tuvimos riesgos, claro que tuvimos riesgos. En ese tiempo mataron a Manuel Ascunce, fue muy doloroso. Y bueno, eso no lo que hizo fue darnos coraje para seguir. Porque era muy lindo lo que nos estaba pasando. You feel pleasure when you help another person. And that is like when you get gasoline. It's your insulin, it's your gasoline. Para mí tuvo una gran importancia. ¿Por qué motivo? Porque uno no se da cuenta, en esa etapa de transición, las jóvenes estaban muy atadas a la casa, a la familia, a las costumbres, a no salir de la casa, no hacer nada más que lo que la familia decidiera en la vida de uno. Ubiquémonos en el tiempo de la alfabetización. Había machismo, había incomprensiones, había mucho tabú, había que romper muchos ligamentos que teníamos con la sociedad anterior. Era una carga muy grande. Yo tenía, por ejemplo, una muchacha que el esposo no quería, bajo ningún concepto, que ella fuera a ninguna parte ni recibiera clases. Él no quería, él era muy celoso, no quería a nadie en la casa, no quería hombre, no quería a nadie. Y bueno, fue un trabajo, tuvimos que hacer un trabajo de persuasión con esa persona, demostrarle que él también lo necesitaba, porque él no sabía leer y escribir, pero él no quería, y no quería tampoco que ella estuviera. Y ellos estuvieron incluso hasta bravos, ella se fue para casa de sus padres, él nos echó la culpa, todo eso, pero bueno, con mucha conversación, con mucho amor, con mucha paciencia, pudimos lograr que yo, en este caso la muchachita, porque no quería varones, le pudiera dar clase a ella y a él.
Y me llevé esa satisfacción de lograr en un tiempo que él pusiera su nombre, que conociera las letras, que es esa emoción, ¿no?, de ver un logro de un trabajo interesante, poco tiempo. Siete años tenía cuando alfabeticé. Siempre fui una niña que me gustó mucho, ¿no?, leer, estudiar, aprender. Por lo tanto, pedí que por favor que me dejaran alfabetizar y mis padres lo plantearon a la comisión que radicaba allí. Me hicieron las pruebas pertinentes, una comisión creada, y realmente vieron que yo, producto de los conocimientos que yo tenía, que yo podía impartir clases. 7-year-old Griselda was given a teaching assignment close to her home in Havana. Me pusieron un alumno que se llamaba Carlos Pérez Isla. Él partió de cero, él era una persona de 58 años completamente analfabeto. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, muy intensa. Hubo un nivel de confianza muy grande. Él en ningún momento me trató como una niña, ni yo como un anciano, ni nada. Éramos la maestra y el alumno. Que ellos se hicieron una familia a trabajar, porque ellos trabajaban junto con nosotros en las actividades agrícolas que nosotros hacíamos, en todo tipo de trabajo que hacíamos, y después preparaban, sacaban sus horitas para preparar su clase para darla, y entonces daban las clases, no fallaban. Y bueno, a la hora de irnos fue difícil porque fue casi un año que estuvimos ahí, muchos meses. Bueno, yo creo que nunca me he despedido, porque ahí se creó una familia. Ya nos trajeron en trenes, nos trajeron en tren para acá todos los alfabetizadores, figuras de miles. Y estábamos ahí con ese lápiz grande, agarrado, que fue como se desfiló en La Habana, en la Plaza de la Revolución, que desfilamos con un lápiz como mostrando el triunfo de la enseñanza. Y fue un evento de una fuerza enorme, ¿no? Porque éramos tantas mujeres y hombres alfabetizadores, jóvenes, todos, que me quedó, ¿no?, ese recuerdo. Teach them to read and write. And then you provide that person with a sense of freedom that allows the person to read John Paul's encyclicals, to read the Bible, to read Fidel, to read Martin Luther King, to learn about Abraham Lincoln, to know a little bit about Gandhi, Mother Teresa. A mí sí sirvió mucho porque me subió o me elevó mucho la autoestima mío personal, ¿no? Que eso es muy importante en la vida. Para mí fue decisiva en mi realización personal y en poder medirme a mí misma
O sea, en poder saber de qué yo era capaz. Ya después que yo regresé de la alfabetización, se hizo un llamado para las becas y yo inmediatamente me incorporé a la beca. Es decir, ya estaba acostumbrada a moverme, a hacer cosas sola, a sentirme realizada ayudando en cosas y aproveché de incorporarme a la beca. Yo después me hice maestra, o sea, yo soy graduada de la profesoral de matemática y yo decía, cada vez que me preguntan, ¿no?, que eso es lo más bello que hay en la vida, enseñar. O sea, yo sé que hay otras profesiones que cada uno tiene, pero bueno, enseñar es un arte. Disculpe. Creo que al poder ayudar a los demás desinteresadamente es una de las cosas mejores que le puedan pasar a uno en la vida, ¿no? Y cuando se conoce a una edad tan temprana como yo tuve esa posibilidad de conocerlo, de hacerlo, ya no he podido dejar de hacerlo más. O sea, y se convierte un poco en la razón de la vida de uno, no un poco, se convierte en la razón de la vida de uno, ¿no? Siempre estarán. Yo sabía